Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir nuestro estudio de la semana. Esta semana nos corresponde estudiar, compartir la enseñanza que se refiere al título de El Señor es tu sanador. Vamos a estar viendo tres acciones de sanidad milagrosa que el Señor hizo con la suegra de Pedro, también con un oficial del rey, con el hijo de un oficial del rey, y vamos a estar viendo también al leproso, que sanó el Señor a un leproso. Y son enseñanzas o escrituras que nos llevan a entender que el Señor Jesucristo es nuestro sanador. Como dice la escritura, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando les dice a los hebreos, al pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, y luego el Señor les dice que ninguna de las pestes les enviará, de las pestes que envió a los egipcios no las enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Le establece que Él es el sanador. Y así también nosotros vamos a tomar esta enseñanza. A veces sufrimos muchos males. Hay enfermedades que están en el cuerpo, dolencias que están en nosotros, por diversas situaciones. Sin embargo, el Señor nos abre una puerta de bendición para recibir sanidad. Y vamos a estar viendo estas sanidades, cómo se ejecutaron, cómo fueron accionadas, qué las movió, qué las motivó. Y vamos a aprender de ello para descansar en la sanidad que es el Señor para nosotros. Esperando que usted se encuentre muy bien, bendecido de la mano del Señor, y que el estudio les sea de gran provecho para todos nosotros, en verdad. Amén. Vamos a ir entonces a Isaías, capítulo 53, y en el verso 3 al 5 vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, oramos en esta hora porque la enseñanza, la palabra, Señor, que vamos a tomar como examen, como aprendizaje, Señor, para nuestra vida, para poner, Señor, un espejo de nuestras vidas y poder alcanzar, Señor, en las misericordias divinas la sanidad que necesitamos para nuestras vidas. Tenemos muchas dolencias, sufrimos muchos dolores, aflicciones, muchos males, pero en esta hora queremos aprender a descansar y a recibir la sanidad que viene de su mano, Señor. Oramos para que su bendición esté con nosotros cada día y nos guarde del mal. Pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Vamos a ver que el estudio de hoy nos dice en su título: el Señor, en este caso Jesús, es tu sanador.
Isaías nos dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, por su herida, por sus heridas, por su escarnio, nosotros recibimos sanidad. Nos libró de la presión de la muerte, el castigo de la muerte para con nosotros por el pecado que hay en la humanidad, en los hombres. Y el castigo que debía venir sobre nosotros fue sobre Él. Y esto hizo que el castigo de nuestra paz, la paz que tenemos ahora para con Dios, porque estamos en paz para con Dios ahora, por medio de Jesucristo. Entonces, Él sufrió la herida de la muerte para que nosotros no suframos muerte, aunque moriremos algún día si el Cristo no viene antes, resucitaremos. Porque así como se levantó, como le levantó Dios de la muerte, nos levantará a nosotros también. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Y nos habla entonces el estudio, la palabra, la enseñanza de alcanzando sanidad por medio de la fe en Jesucristo, porque Él vino a considerar y ver nuestras vidas en aflicción que está, muchas dolencias, mucha opresión también, angustia de enfermedades, temores muchos, falta de paz. Bueno, Él vino a darnos toda esa restauración, toda esa sanidad, toda esa bendición que nosotros necesitamos. Y vamos a ir viendo primero, vamos a estar viendo en Juan, capítulo 4, Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, vamos a ver en el verso 46 en adelante, vamos a estar viendo primero el milagro que Dios hace a un oficial del rey por la necesidad que tiene de su hijo. Y vamos a estar viendo cómo Dios se mueve, cómo Jesús se mueve a misericordia con este hombre. Dice así, verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre tenía un hijo que estaba muy enfermo y estaba a punto de morir, y entonces él oyó que Jesús había venido a Capernaum, venía de Galilea. Él había oído seguramente de los milagros que había hecho Jesús en otros lugares, y entonces este hombre se movió hasta donde estuvo Jesús para ir a rogarle. Dice que vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Entonces, la fe de este hombre en medio de la desesperación fue lo que hizo que él se moviera. Él vino, entonces, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces el Señor le enrostra un poco diciendo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él tiene una urgencia, su hijo está enfermo y está muriendo, como cualquiera de nosotros haría, buscaría cualquier medio para que su hijo fuese sanado. En esta hora, él había oído de Jesús y de sus milagros, entonces vino a él.
Entonces Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre tenía una fe no menor, porque se movió cuando oyó que Jesús había venido. Él fue hasta Jesús. Entonces, habiéndole rogado al Señor que descendiese, que fuese donde estaba su hijo para sanarle, más Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y él recibió la palabra y creyó y se fue. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. La acción milagrosa fue movida por la fe de este hombre. Tenía una gran necesidad y se desplazó hasta donde estaba Jesús y le rogó, hizo ruego, hizo súplica, depositando, haciendo ver que estaba toda su confianza puesta en él, diciendo, tú puedes sanarlo, desciende y sánale, que mi hijo está muriendo. Entonces Jesús le da por respuesta, después de oír los ruegos, tu hijo vive, ve. Y él creyó, no esperó nada más, aunque Jesús le había dicho, si no viereis prodigios y milagros, no creeréis, porque el Señor le reprochó antes eso, le dijo, si no viereis milagros y prodigios, no creeréis. Pero él venía por sobre todo aquello. Él había dejado todo de lado, toda la adversidad o el pensamiento o la idea de que hubiera preconcebida respecto a lo que podría suceder o no. Él estaba convencido que Jesús podía hacer algo por su hijo. Su hijo estaba muriendo y él vino a él y le rogó. Y entonces el Señor le dijo, ve, tu hijo vive, y fue suficiente. Él se fue a casa y encontró a su hijo recuperándose. Este es un milagro que Dios hace a este hombre. Un oficial del rey. Es un hombre de un estatus especial, no es alguien cualquiera, es alguien que tiene algún oficio importante en palacio con el rey, algún trabajo importante. Y esto también nos habla de que Dios opera en cualquier nivel de la sociedad. Puede ser en los más necesitados como los que puedan vivir muy cómodamente. Lo que importa es la fe que hayan depositado en él. Es necesario, como dice que Hebreos, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, es fundamental la fe y depositar esa confianza en que Dios tiene poder para hacer algo. También vamos a ver la sanidad que ofrece el Señor Jesús en Lucas capítulo 4 a la suegra de Pedro. Veamos cómo el Señor sana a la suegra de Pedro en el verso 38 y 39 de Lucas. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre
y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó. Levantándose ella al instante, le servía. En Marcos capítulo 1 también relata este hecho y lo trata de una forma más, un detalle más importante, que es que le dice: y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, este es un acto en el cual, no trata la enfermedad, no dice cuál es la enfermedad, porque la fiebre es consecuencia de algún mal en el cuerpo, algún virus, alguna bacteria está produciendo algo, y la fiebre es una reacción a la enfermedad, a la infección o al dolor o al mal que está aconteciendo en el cuerpo. Entonces ella estaba acostada, debe haber estado muy mal, porque estaba acostada y con fiebre. Entonces cuando llegaron, le hablaron de ella, y el Señor, según Lucas, dice que el Señor reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y Marcos dice que él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. Entonces el Señor ordena a la fiebre que le deje, la fiebre le deja. Entonces el mal, la infección o el dolor, la enfermedad, lo que estuviese sufriendo, le dejó inmediatamente, porque esa es se entiende de esta manera. El Señor la sanó, así que el mal que tuviera fue sana. Y la tomó de la mano y la reincorporó y le servía, dice. Eso es lo importante aquí en San Marcos, dice. Y ella le servía. No recibió la sanidad y ahora se quedó contenta esperando que alguien le trajera agua. No, ella se levantó, fue sana y le servía al Señor. Comenzó a serle útil en lo necesario, a servir al Señor, a atenderlo, agradecerle lo que había hecho. Es muy importante entender que el Señor, cuando actúa en nosotros, vimos primero en el hombre, el oficial del rey, que fue movido por una fe en necesidad, tenía una gran necesidad. Acá la suegra de Pedro estaba en cama, estaba muy mal. Ella no pidió nada, ella estaba muy mal, pero los que estaban ahí con ella, seguramente al cuidado de ella, le hablaron al Señor, le dijeron: está enferma, está con fiebre, y el Señor se acercó a ella. Entonces reprendió la fiebre, y Marcos dice que tomándola de la mano la levantó, y ella le servía. Entonces, toda la acción que hay aquí es que, primero, cuando el Señor llega a un hogar, a nuestras vidas, el Señor sana la dolencia, no importa cuál sea, porque aquí no dice cuál es la enfermedad. Solo dice que había fiebre, una consecuencia de la enfermedad. Pero Él la sanó y le tomó la mano y la reincorporó. Entonces es importante tomarse de la mano en fe para moverse en confianza de que todo está bien. Y ahora, cuando está todo bien, en gratitud, tenemos que servirle tal y cual lo hizo la suegra de Pedro
al Señor. Debemos servirle, ser agradecidos. Muchos venimos a ser sanos nada más, y una vez que ya nos sanó, nos olvidamos. ¿No fueron 10 los sanos? ¿Recuerdan los leprosos? 10 leprosos. Ya me confundí, ¿eran 3 o 10? 10. Y estos fueron sanos, más uno volvió a agradecerle, a alabarle, a bendecirle. Pero los otros se fueron, estaban felices con la sanidad, se olvidaron. Aquí nosotros debemos aprender que la sanidad son propósitos de Dios. El Señor, por su herida, fuimos nosotros curados. Él tiene en su disposición sanarnos. Tiene un propósito en esa sanidad, de que seamos agradecidos y que podamos retribuir esa gratitud en servicio a Dios, en reconocimiento, en honra a Dios, en gloria al Señor. Esto sucedió con la suegra de Pedro. En la casa había enfermedad, llegó el Señor y ahora hay sanidad. Cuando hay enfermedad, hay tristeza, hay preocupación, hay incomodidad. Pero cuando ya hay sanidad, todo está bien. Todo está fluyendo bien. Hay contentamiento, hay alegría, hay paz. Bueno, eso es el Señor en nuestras vidas. A eso viene. Ahora debemos servirle, adorarle, reconocerle, darle el lugar que se merece. Servirle a Él. Él es el centro de todo. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Estamos aprendiendo en esta lección que el Señor es tu sanador. El Señor es mi sanador. Por tanto, si hay enfermedad, debo confiar en el Señor, me sanará. Él me va a sanar. Voy a buscar la manera, acercándome con fe. Lo hizo el oficial del rey. Con fe vino en medio de una necesidad. Su hijo estaba muriendo y él oyó y se acercó. Con fe, convicción, el Señor le dio la respuesta y él la tomó y se fue a casa contento ya. La suegra de Pedro estaba muy mal, en cama, con una enfermedad que desconocemos, pero para el Señor no hay problema con eso. Él tiene dominio y control de todo. La sanó y ahora ella le está sirviendo al Señor. Vamos a ver cuál es la acción que lleva la enseñanza del leproso. Capítulo 1, verso 40, dice: vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahí la primera acción es que el leproso clama al Señor diciendo: si quieres. Aquí no le dice ni siquiera si puedes, si mira, Señor, mi condición. No, él ve, se acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. O sea, está en la voluntad del Señor. Eso es muy importante, la voluntad. Él tiene la plena certidumbre de que el Señor lo puede sanar. Tanto así que le dice: si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Yo estoy clamando, estoy rogando: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Entonces Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, aquí tenemos la acción de un hombre leproso. La lepra es una enfermedad infecciosa de muerte, mortal, más en la época en que Jesús está en esta tierra. Es un tiempo en donde muchas enfermedades eran mortales, pero la lepra era reconocidamente mortal, infecciosa, tanto que los leprosos no podían andar libremente por ahí. Habían leprosarios donde se reunían los leprosos y ahí estaban. No podían ir a la ciudad, no podían ir a las plazas, no sé cómo leproso llega aquí, a este espacio del acercarse al Señor o verle cerca. No nos dice en qué lugar se encontraba el leproso, y solo que estaba el Señor, y él le pide: si quieres puedes limpiarme, porque reconoce en el Señor la capacidad, tal como lo hizo el oficial del rey, que creyó que Jesús tenía esa capacidad, ese poder, esa autoridad, ese dominio, esa potestad. Lo hizo este hombre también en su necesidad. Ahora esta necesidad es propia en su carne, en su vida. Se está muriendo, se está pudriendo literalmente. Y lo que es más, era una enfermedad que aislaba, los dejaba solos. Nadie quería estar con ellos, porque era un peligro, era un riesgo enfermarse también como ellos, y poder pegarse la infección. Entonces, habían costumbres acerca de los leprosos. Ellos tenían que anunciar, vociferando, que eran leprosos, para que la gente se apartase, no se les acercase. Por tanto, a este hombre, un leproso cualquiera, en este caso específicamente este hombre, un hombre muy necesitado del contacto. Por eso creo yo, esta es una especulación mía, el Señor lo tocó. Que es importante el toque en medio de una necesidad. Cuando se está sufriendo, se está padeciendo algún dolor, algún desánimo, alguna aflicción, qué bueno es recibir un toque de alguien afectuoso. Este leproso no había sentido eso mucho tiempo, y el Señor le tocó. ¿Era necesario que le tocase? No. El Señor le dijo al oficial del rey: ve, tu hijo vive. No tuvo que tocar al hijo. Ni siquiera dice que lo hubiese tocado al oficial para que llevara la sanidad a través de él, ¿no? Lo ordenó, porque Dios tiene esa dimensión. Lo ordenó y esto fue hecho. Aquí, en este caso, lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Dice Jesús, teniendo misericordia de él, movido a misericordia. El Señor es movido a misericordia. Vio la necesidad del hombre, más allá de lo que uno ve. Está enfermo, lepra, tiene que ser sano. Pero el Señor vio que también necesitaba afecto. Y este afecto se demostró en el toque. Lo tocó. No te desecho, no te desprecio. Lo tocó. Quiero ser limpio. Tendió la mano hacia él. Entonces, él fue limpio. Entonces, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio.
Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes, por causa de el prestigio de un sanador, alguien que hacía milagros de esa magnitud. La gente toda quería venir a ser sana. Pero el Señor no solo quiere sanar las enfermedades físicas o abiertamente experimentadas en nuestro cuerpo, sino quiere también sanar el alma, sanar el espíritu, cambiar la mente, hacer sanidad total, porque Él cargó el castigo de nuestra paz, para que ya no seamos más perseguidos de nuestra maldad, sino haya descanso, haya alivio espiritual interno, confianza, y la sanidad, la libertad. La lepra era la muerte para este hombre, pero ahora ya vivía. Veamos que el Señor en estos espacios en los que se movió para hacer estos milagros, hay actos que nosotros debemos aprender a movernos para recibir estos milagros. Podríamos hacer muchos análisis de lo que significan todas estas obras que Dios hizo, milagrosas. La condición de este hombre oficial del rey, de que su hijo estaba enfermo de muerte, no había nada que pudiera hacer nadie por él, ni el rey, ni sus conocidos, ni su dinero, no, estaba enfermo, nadie podía hacer nada por él, estaba muriendo su hijo. Pero puso la fe en Jesús, se acercó a él y le rogó. Rogar a Dios, no importa quién sea, no importa en la condición que se encuentre, lo importante es rogar a Dios, reconocer su señorío, su potestad y su autoridad sobre toda situación, sobre toda circunstancia de nuestras vidas, darle el reconocimiento de su autoridad para que Él pueda hacer algo. Él lo puede hacer. Entonces hay que reconocerlo, la fe, abrir nuestro corazón en fe, acercarnos. Lo hizo este hombre, oficial del rey, y rogó, en ruego, y volver a casa y dar testimonio de que el Señor lo hizo. ¿A qué hora fue? Como a las 7. Entonces entendió que fue a la hora que el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Y entonces lo contó a la familia, y la familia toda maravillada, creyeron, todos creyeron en el Señor, creyeron en que era este sanador, este predicador del reino de los cielos. Ahora Jesús ocupaba un lugar especial en sus vidas, sin duda. En el caso de Pedro, la suegra más bien, viene a casa, él andaba con el Señor, pero en casa había enfermedad. Su suegra estaba enferma. Llegó el Señor y produjo esa sanidad, esa restauración, esa paz, esa alegría. Cuando está todo bien marchando, hay una alegría, hay una paz, hay una conformidad, hay un estado de descanso. Y esto lo produjo el Señor. Y al reconocer, viene la respuesta de la gratitud para servirle. El Señor viene a casa a darnos la mano, para levantarnos,
cómo nos encontramos. A lo mejor desanimado, a lo mejor falto de fuerza. Bueno, el Señor vino a la casa de Pedro y su suegra estando enferma en cama, el Señor vino, la levantó, la tomó de la mano, la levantó. Así también nos puede levantar a nosotros. Puede sacarnos de la situación en la que nos encontremos. Tiene poder, tiene autoridad. Solo tengo que creer. Solo debo confiar de que así puede ser y va a suceder. El leproso está muriendo, tiene una enfermedad grave, está desechado de la sociedad, nadie quiere estar con él. Él tiene una grande necesidad en su alma, está solo, abatido, y se le abre la esperanza al ver a Jesús. Y entonces le dice: Señor, si quieres, le entrega, le da el reconocimiento que el Señor merece. El Señor, si quiere, puede sanarnos. El Señor, si quiere, puede hacer el cambio en nuestras vidas, pero Él, si quiere, Él quiere, pero quiere en nuestra necesidad, descubrirla delante de Él, poner todo nuestra confianza de persona que tenemos, esa seguridad que tenemos a veces entre nosotros mismos. Tenemos que dejar de lado todo eso es como abandonarnos a la confianza del Señor. Tú eres mi seguridad, tú eres mi sanidad, tú eres mi esperanza. Señor, si quieres puedes limpiarme, límpiame. Señor, límpiame. Hay muchos símbolos o paralelos que podríamos hacer respecto a la lepra. La lepra simboliza muerte, simboliza pecado, porque era mortal la enfermedad. Entonces, iba carcomiendo de a poco la carne, se iba pudriendo, echando todo, descomponiendo, iba muriendo poco a poco. El pecado también nos mata así, nos va desgastando poco a poco y nos va matando. Señor, si quieres puedes limpiarme. Él quiere limpiarnos, Él quiere hacernos nueva criatura, Él quiere hacer en nosotros una esperanza viva en nuestro ser para publicar las sanidades del Señor. Jesús, el Evangelio, la palabra poderosa para transformar vidas. Si puedes creer, porque Jesús es tu sanador. Jesús es mi sanador. El Señor es nuestro sanador. Él es el sanador para todo aquel que cree. Entonces, tenemos 3 ejemplos en esta enseñanza de cómo Dios hizo y sanó. ¿Qué sucedió? Que vino alguien con necesidad. ¿Tiene necesidad? Venga a Jesús. Reconózcale y dele a Él el reconocimiento de la autoridad que tiene, el dominio que tiene para intervenir en nuestra vida. Señor, desciende, que mi hijo muere, para sanarle. Señor, desciende y sánale. Ve, tu hijo vive. Reconocer, rogó. Debemos rogar al Señor. Debemos buscar, implorar, con ruego. Como dice el salmista en el Salmo 123. ¿Qué dice el Salmo 123? Dice:
A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Mirar al Señor con nuestros ojos, implorando misericordia, dándole a Él el lugar de Rey, de Señor, de nuestro sanador. Señor, te ruego, atiende, mira mi vida, mi hogar, mi familia. Señor, si quieres, tú puedes hacer algo. Señor, si quieres, tú puedes cambiar esta situación. Señor, tómame de la mano para que te sirva, como lo hiciste con la suegra de Pedro. Tómame de la mano, levántame de este lugar para que yo te sirva. Reconocer al Señor, darle un lugar al Dios nuestro. La enseñanza de hoy: Jesús es tu sanador. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra, Señor, que pone esperanza en nuestras vidas. A veces estamos muy solos, muy angustiados, como este leproso, Señor, que clamó a ti, diciendo: si quieres, Señor, puedes limpiarme. A veces nosotros necesitamos también que intervengas nuestra vida para limpiarnos de enfermedad, de dolor, de angustia, de abandono. Límpiame, Señor, límpiame. Poder acercarnos como lo hizo este oficial del rey, Señor, rogando. Oh, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, dijo el salmista, y como los ojos de las siervas miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, así como hiciste también con la suegra de Pedro, Señor, aliviándole de aquel mal, de aquel azote, de aquel dolor, de aquel estorbo, de aquella dificultad que la tenía postrada, fiebre, postrada estaba. Mas tú le tomaste de la mano, Señor, y la reincorporaste. Toma mi mano, Señor, y sáname. Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús. Bendiga los hogares, las familias, los corazones de aquellos que abren su entendimiento para alcanzar la fe por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sánele, Señor, haga milagros en medio de su pueblo. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.